Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender chino. I'm joking, para aprender español. Aquí intento hablar español de una manera clara, no muy rápida, y cuando menciono una palabra difícil, la intento explicar. Ok, empezamos. El otro día vinieron mis padres y les enseñé la ciudad. Y el sábado les llevé a un parque de un barrio en Berlín. Este barrio está al lado de la Puerta de Brandenburgo, la famosa Puerta de Brandenburgo. Y les llevé a un parque de niños que estaba al lado de un parking, de un aparcamiento para los coches. ¿Por qué? Porque en este parque de niños había como una piscina de arena y debajo de esa piscina de arena estaba la entrada al búnker de Hitler. No voy a repetir este nombre. A partir de ahora, en vez de decir esa palabra, voy a decir Adolfo. Adolfo, el vecino del barrio de España. Guiño. You know who I'm talking about. Pero tengo miedo de que Sir YouTube censure mi vídeo, así que vamos a llamar a este hombre Adolfo. Ok. Y la primera vez que yo descubrí esto, me sorprendió mucho. El famoso búnker donde Adolfo se quitó la vida, el búnker donde pasó las últimas semanas, I don't know, semanas, meses, la última etapa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo las pasó ahí, él se quitó la vida ahí. Es un lugar bastante icónico, bastante importante históricamente, right? Y no hay ningún tipo de gran placa ni nada. Encima del búnker han construido un parque para niños en un barrio, en una urbanización bastante normal. Yo lo descubrí porque un guía de estos turísticos nos llevó a ese punto hace unos años y nos dijo eso, y yo no me lo podía creer. Como 15 metros de ese punto hay un cartel donde explica la organización del búnker en alemán y en inglés, pero en ningún lado pone claramente aquí Adolfo se quitó la vida, que me parece bien. Supongo que han hecho esto porque no quieren llamar la atención, no quieren que la gente vaya a ese lugar a adorar, porque algún loco habrá por ahí que quiera adorar a esta figura histórica y al final ahí hay viviendas, la gente vive ahí, también merecen tener su calma. Pero lo discutí con mis padres y ellos estábamos diciendo que eso contrasta mucho con la situación en España. Os explico. En Alemania, en Berlín, ves mucho cómo el país ha querido rectificar sus acciones pasadas, que todos conocemos. Hay muchas esculturas, muchos museos, muchos memoriales. Entonces, estábamos discutiendo cómo nos llamaba la atención que en Alemania se quiere mucho rendir homenaje a todas aquellas personas que sufrieron e intentan rectificar sus acciones, tomar responsabilidad de lo que pasó. Y a mis padres les llamaba la atención que en España eso no pasaba. En España hubo una dictadura de 40 años, hubo una guerra civil y ha pasado todo lo contrario. Hay muchas víctimas de esa guerra que nunca fueron honoradas. Hay muchas víctimas de esa guerra que hoy en día... Should I talk about this? Yeah.
muchas víctimas de esa guerra que siguen enterradas en las cunetas de varias carreteras. No han querido sacar los cuerpos que fueron matados injustamente, no han querido rendir homenaje. Yo diría que un poco todo lo contrario, porque en España supongo que seguirán, hay muchas calles con nombres de generales. En España hay también una asociación pública franquista, es decir, que apoya a quien fue dictador de España y apoya todas sus acciones, que es subvencionada con dinero público. Entonces la diferencia es grande. También estábamos discutiendo cómo es lógico en el sentido de Alemania no ganó la guerra, perdió la guerra y los ganadores de esa guerra se aseguraron de que las víctimas de la guerra serían más o menos honoradas o intentaron corregir la situación. Sin embargo, en España, el partido de Franco ganó la guerra, estuvieron en el poder durante décadas y una vez Franco murió y entró la democracia, ningún partido realmente ha intentado limpiar esa memoria histórica. Se ha intentado, se ha reclamado muchas veces, por ejemplo, abrir esas fosas. Fosas son agujeros en la tierra donde hay mucha gente enterrada. Sacar a esa gente que está ahí enterrada para que sus familiares puedan enterrarlos con su familia. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. Cuando fuimos a ver el búnker, bueno, no vimos el búnker, vimos la zona que cubre ese búnker, ¿no? Me recordó que hay una película que se llama La Ola y trata muy bien este tema. ¿Por qué? A mí personalmente me parece interesante el tema de la Segunda Guerra Mundial y me parece muy interesante la psicología de esa época, porque realmente Adolfo perteneció a un partido político que la gente votó, la gente apoyaba. Y esa psicología de la masa me parece muy interesante. Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue un producto de la humillación, el rencor que los alemanes sintieron al perder la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles se obligó a que los alemanes tuvieran que pagar unas consecuencias muy altas que causó que la población alemana sufriera mucho, hambre, falta de trabajo, todo tipo de miseria, y este sería el contexto perfecto que permitió que Adolfo tuviera esa fama y esos resultados positivos para él. Básicamente se aprovecharon de una situación de caos, había mucho ajetreo en la sociedad y realmente esa sociedad no tenía mucho que perder porque ya lo habían perdido todo en la Primera Guerra Mundial. Mucha gente había perdido familiares, dinero, no tenían qué comer y supongo que ver una figura tan segura de sí misma, una persona que tenía tan clara los objetivos y la finalidad, supongo que eso hizo que muchos ciudadanos conectaran con su mensaje, aunque todos sabemos el mensaje que tenía Adolfito. Lo que quiero decir es que en esta película, en La Ola, un profesor está enseñando y hablando sobre la autocracia y sobre la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Y el profesor pregunta a sus alumnos, ¿vosotros creéis que sería posible volver a tener una dictadura en Alemania, en nuestro país?
Y todos los estudiantes dicen, no, no sería posible, ya sabemos lo que pasó, conocemos las consecuencias, no sería posible. Y el profesor, de una manera muy sutil, empieza a emplear y establecer algunas reglas en la clase que, aunque son un poco estrictas para hoy en día, dan mucha estructura a la vida de esos alumnos. Y cada alumno tiene sus problemas. Algunos tienen problemas con sus padres, con sus amigos, con sus novios, novias, y supongo que encuentran una estructura, un confort en esa clase y en el grupo o comunidad que crea esa clase. Las cosas se van de madre. This is so much slang that it's hurting my soul. La situación se va de madre, se sale fuera de control y es de una manera muy dura que los alumnos se dan cuenta lo que han estado haciendo. Han caído en esa misma psicología que los alemanes cayeron hace años. El profesor, de una manera lúdica, para enseñar este tema, se aprovechó de ese caos que los alumnos estaban viviendo y que tenían, porque es normal, eran adolescentes, para darles un poquito de calma y estructura y aprovecharse de eso. La película está muy bien, te la recomiendo. Y es interesante porque en vi un documental que habla sobre la vida de Adolfo y cómo empezó todo. Y supongo que una cosa que atraía mucho a la gente era su manera de hablar. Y esto tiene sentido porque lo veo en mí en la vida real. Let me explain. Puede haber una persona que tiene una ideología que yo no tengo, alguien que opina cosas que yo no opino, es decir, una persona con la que no estoy de acuerdo, estar de acuerdo, to agree, con la que no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice. Sin embargo, si es capaz de articular sus pensamientos bien, articular un pensamiento es hablar de un pensamiento bien, si es capaz de argumentar sus puntos, si tiene una coherencia y es capaz de debatir y discutir sus ideas, a mí me gusta escuchar a esta persona, aunque yo no esté de acuerdo con esta persona. Y supongo que eso es algo que mucha gente siente, algo humano, nos gusta ese tipo de coherencia y hace que escuches a esa persona más. Supongo que eso pasaría con Adolfito, porque todo el mundo decía que él tenía un don para hablar. Porque luego te encuentras con la típica Susan, que vale, tendrá tu misma ideología, pero es o aunque no tenga tu misma ideología, porque yo me cruzo con mucha gente que tiene una idea en la cabeza y la escupe el producto final sin ser capaz de explicarte el por qué. ¿Cuáles son tus argumentos para llegar a esta opinión? Si yo oigo que alguien tiene una opinión, pero no es capaz de dar argumentos coherentes, no es capaz de debatir contigo, escuchar tu opinión y razonar en base a sus argumentos, para mí esa persona realmente no tiene opinión, es simplemente una opinión que ha oído y la reproduce, la quiere usar porque tal vez sea lo que está de moda o es una cosa que quiere pensar. Pero si no eres capaz de argumentar tu opinión, de debatir, de mostrar una coherencia en tus pensamientos, me cuesta querer oírte. Is this good? Bueno, hasta aquí el episodio de esta semana. No sé si habrá sido muy interesante. Te recomiendo que visites la ciudad de Berlín, si en algún momento puedes, si te gusta la historia. Hay muchos museos, está el campo de bastante cerca con un tren y yo creo que es una experiencia no bonita, pero interesante y que beneficiaría a mucha gente.
Ok, esto es todo. ¿Quién soy yo? Nadie. Es que no soy nadie para hablar de esto. Nadie. Es solamente mi opinión, pero como es mi canal de YouTube, puedo hacerlo. En fin, muchas gracias y hasta la próxima.